Muchas gracias, Miguel. Pues la verdad es que estoy muy contento de estar aquí en este Summit y agradecido, por supuesto, con Alianzas y, por supuesto, con Osvaldo Bravo. Y pues bien contentos de estar aquí. Vamos a pasar un poquito de información, una tarde agradable el día de hoy. Y pues vamos a hablar un poquito de las garantías, porque fíjate, Miguel, que quiero contarte que muchas personas que se dedican al negocio inmobiliario siempre preguntan, oye, ¿cuál será la mejor garantía que podemos tener para empezar a hacer más negocios y para poder hacer negocios de forma segura? Porque en muchos casos el problema que hemos tenido es que los asesores inmobiliarios le tienen un poquito de miedo al arrendamiento porque se han dado cuenta que en el arrendamiento viene la postventa, que la postventa es ya comercialicé el inmueble, pero ahora que ya está el inquilino dentro de la propiedad, resulta que ese inquilino pues no paga puntualmente las rentas, no me cuida el inmueble, me lo dejó destrozado, no paga los servicios, etcétera, etcétera. Y de alguna manera lo que vamos a buscar a través de esta plática es que los asesores inmobiliarios sepan qué garantía utilizar en cada operación inmobiliaria, cuál es la que mejor les funciona. Vamos a ver un poquito de los pros y de los contras de estas garantías y que al final de cuentas sean ustedes, amigos asesores que están viendo este Summit, los que decidan cuál es la mejor garantía para ustedes. Para esto, como van a ver en el temario, vamos a hablar un poquito de lo que son los contratos de arrendamiento. Vamos a hablar de figuras como el fiador, figuras como el obligado solidario, figuras como el aval, el pagaré, la fianza, la tradicional fianza que de repente encontramos clientes que nos piden la fianza sí o sí, y por supuesto la póliza de servicios jurídicos, los pros, los contras y los bemoles de cada una de estas garantías que podemos pensar. Y ustedes te preguntarán, oye Oscar, pero si estás hablando de garantías, ¿por qué hablas del contrato? El contrato de arrendamiento pues obviamente es algo que tenemos que poner sí o sí en nuestras operaciones. Y yo hoy quiero contarles que hay muchas operaciones inmobiliarias que se celebran incluso sin contratos de arrendamiento. Esto por supuesto que no es bueno, no es recomendable y yo lo pongo como una garantía porque hay que partir desde el hecho que en el contrato de arrendamiento se necesita como requisito indispensable que exista cierta formalidad. ¿A qué me refiero con la formalidad? Bueno, pues justamente a que haya un contrato, un documento por escrito en el cual se pongan los lineamientos, las reglas del arrendamiento, en qué momento se va a pagar la renta, cuándo va a terminar el contrato, etcétera, etcétera. Muy seguido llegan personas acá en mi empresa, Protección Jurídica Inmobiliaria, con problemas de inquilinos que no les están pagando las rentas y quieren que demandemos. Pero que tú, asesor inmobiliario, sepas que para poder demandar en materia civil y sobre todo cuando se trata de un contrato de arrendamiento, necesitas un documento base de acción. Si tú no cuentas con ese documento base de acción, lo que va a ocurrir es que no vas a poder demandar. De tal manera que por mucho que tú o que tu cliente haya quedado con su inquilino, que le va a pagar las rentas el día primero, que no va a pasar del día 5, que va a pagar esos servicios, etcétera, etcétera, si no existe un documento escrito, en este caso llamado contrato de arrendamiento, lo que va a suceder es que tú vas a estar amarrado de manos para poder proceder legalmente en contra de ese inquilino. ¿Y qué viene? Bueno, por supuesto, ¿hay alguna forma de sacarlo de la propiedad? La respuesta es sí, habrá que hacer un juicio que se llama medios preparatorios, pero las cosas se complican. Y no hay nada mejor que partir desde la esencia teniendo un muy buen contrato de arrendamiento, ya que eso va a garantizar que el inquilino, en primer lugar, va a saber cuáles son los alcances de ese contrato, va a saber qué sucede si no paga tiempo, si hay algún interés moratorio, va a saber de cuánto va a ser el incremento anual, va a saber de cuánto tiempo es el que va a durar dentro del contrato, etcétera, etcétera. Y todos esos bemoles que son necesarios que tu asesor inmobiliario, justamente como lo dice tu nombre, asesores muy bien a tu propietario para que este propietario tenga un muy buen contrato. Para eso, pues por supuesto, es importante que te asesores con personas expertas en el ramo inmobiliario, sobre todo en el tema de contratos, y que ese contrato pues tenga ciertas condiciones generales. Por ejemplo, cuando se habla de inmuebles de uso habitacional, siempre es recomendable que sean contratos mínimamente de 1 año. Pero ahora que partimos desde la esencia de saber que el contrato de arrendamiento es la primera garantía que tú tienes que tener para poder sacar a tu inquilino cuando tengas ese problema, cuando el inquilino te deje de pagar rentas o presente algún incumplimiento, tengas ese documento para ir frente a un juez y demandar la recuperación de tu inmueble por la falta de pago. Pero ¿qué más? Regularmente, además del contrato de arrendamiento, los propietarios dicen, oye, necesito que me dejes garantizado que esta persona me va a pagar las rentas, me va a devolver mi inmueble a través de alguna otra figura adicionalmente al contrato de arrendamiento. Y muy seguramente te has topado con propietarios que te piden como requisito indispensable el fiador, ¿no? La figura del fiador suena muy común porque hay propietarios que te dicen, ¿sabes qué? Si no tienes fiador, definitivamente yo no te rento, perdón, yo no te doy a rentar esta propiedad. Pero ¿qué sucede?
Aunque el fiador es una de las mejores figuras que tú puedes tener, yo lo considero así, la realidad es que el fiador lo que hace es que te garantiza el pago de las rentas a través de un inmueble que tiene a su nombre, en el cual si el inquilino no paga, el fiador va a pagar las rentas e inclusive el propietario podría llegar a embargar la propiedad del fiador para poder cubrir esas rentas o esos servicios no pagados. Pero ¿cuál es el problema que tienes tú como asesor inmobiliario? Que cuando pones como garantía necesaria para rentar un inmueble, un fiador, lo que sucede es que vas a bajar las oportunidades o las posibilidades de rentar esa propiedad. ¿Qué me refiero? Bueno, como tú sabes, regularmente en los años 80, en los años 90, la figura del fiador era indispensable sí o sí para poder rentar un inmueble. Sin embargo, las personas que fungían como fiadores, en el 99% de los casos yo te podría decir que nunca se imaginaron que las personas para las cuales servían ellos como fiador iban a dejar de pagar esa garantía. Es decir, eran personas de confianza y nunca pensaron que no iban a pagar la renta y que al fiador le iba a tocar pagar la renta y que su inmueble iba a estar en riesgo. Entonces, ahora es más difícil que los inquilinos para rentar un inmueble tengan un fiador, porque ya los papás, los abuelitos, los primos, ya no tan fácil te prestan un inmueble para poder dejarlo en garantía para que si tú, inquilino, no pagas, yo con mi inmueble termine pagando. Entonces, la realidad es que aunque la figura del fiador es una de las garantías que puedes pedir como las más viables que existen en el mercado, también la realidad es que tu inmueble, el inmueble que estés comercializando tu asesor, se va a volver menos comercial. ¿Por qué? Porque únicamente quiero decirte que el 85% de los inquilinos que están buscando un inmueble en renta, el 85% no cuenta con un fiador. Entonces, del 100% de las oportunidades del mercado que tú tienes para rentar esa propiedad, te vas a reducir al 15%. De tal manera que si tú le quieres rentar de las 100 personas que lleguen a tu inmueble, vas a tener la oportunidad de rentarle únicamente a 15 que van a cumplir con ese requisito del fiador. Eso va a hacer que la operación se vuelva un poco complicada para ti, sabiendo que hay algunas otras garantías que más adelante vamos a desarrollar, como es, por ejemplo, la figura del obligado solidario. Quiero platicarte un poquito. El obligado solidario es una garantía muy parecida al fiador. Es una persona que va a pagar si el fiador en su momento, perdón, si el inquilino en su momento no hace el pago. Funciona muy parecido al fiador, pero la diferencia entre el obligado solidario y el fiador es que el obligado solidario no garantiza el pago a través de un inmueble, sino lo hace a través de todos los recursos que tenga, vehículos, cuentas bancarias, por supuesto propiedades y todo, es decir, con todos sus recursos. ¿Qué es lo que tú tienes que pedir como asesor para saber que un obligado solidario es un obligado que te sirve o que no te sirve? Bueno, lo que yo pediría mínimamente es que ese obligado me demuestre ingresos 3-1 con respecto al monto de renta, es decir, que gane 3 veces lo que cuesta la renta. Te pongo como ejemplo, si tienes una renta de 10,000 pesos, el obligado solidario deberá ganar 30,000 pesos. Si es una renta de 30,000 pesos, el obligado solidario deberá ganar 90,000 pesos. Esto simplemente porque necesitamos saber que esa persona que se va a comprometer si el inquilino no paga la renta no sea una persona insolvente. Igualmente, en el caso del fiador, cuando tú pides un inmueble en garantía, el fiador, su inmueble tiene que valer 12 meses de renta. ¿Por qué? Porque si no equivale a 12 meses de renta, pues esa garantía va a ser una garantía irreal. Entonces, ya vimos que tienes una segunda figura para poder promover ese inmueble, o sea, no necesariamente tiene que ser a través del fiador. Tienes la figura también del obligado solidario con el que puedes cerrar la operación y que le puedes presentar a tu cliente propietario como una opción viable para poder recuperar el inmueble o recuperar las rentas en caso de que el inquilino presente un incumplimiento. Pero ¿qué más? Hay muchos asesores inmobiliarios que manejan o mencionan la figura del aval, que dicen, oye, Oscar, voy a pedir que venga el aval para que firme el contrato. Yo como asesor inmobiliario te recomendaría que la palabra aval tú no la ocupes, ya que el aval está regulado por la Ley Federal de Operaciones, de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, si tú sigues mencionando al aval como una figura que vas a pedir dentro de un contrato de arrendamiento que está regulado por el Código Civil o en materia civil, lo que va a ocurrir es que si la persona es tal vez un abogado o una persona que se dedique a temas financieros, se va a dar cuenta que tú estás hablando de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, algo que no es aplicable en un arrendamiento que, repito, es de materia civil. Entonces, ¿qué sucede? Que el aval o la palabra aval funciona, por supuesto, para un tema de un pagaré, para un tema de un crédito bancario. En esos casos sí vas a hablar de un aval, pero cuando se trate del arrendamiento de un inmueble, la palabra aval prácticamente estaría obsoleta y, repito, no recomiendo que la uses porque no es la figura correcta en un contrato de materia civil.
Otra de las garantías que también muchos asesores inmobiliarios en la República Mexicana usan como una garantía para justamente recuperar rentas, recuperar servicios o recuperar el inmueble es la figura del pagaré. En mi caso, yo la figura del pagaré no te la recomiendo como una garantía que puedas usar en un contrato de arrendamiento, porque como ya te decía, el arrendamiento está regulado en cada estado por la ley local, que es el Código Civil de cada estado y el Código de Procedimientos Civiles. Y cuando tú hablas de un pagaré, estás hablando de un ejecutivo mercantil. Es decir, te está saliendo de la materia que tal vez tu propietario diga, oye, pues yo quiero pagarés sí o sí. Está bien, si el propietario te pide pagarés, yo pienso que puedes usarlos, pero es importante que tú como asesor inmobiliario sepas cuáles son los alcances que ese pagaré puede tener en un momento de un incumplimiento. Yo en lo personal lo veo como una garantía no viable. ¿Por qué? Porque un pagaré que te firme una persona, si no tiene un inmueble en garantía, si no tiene un fiador, ese pagaré, al ser un ejecutivo mercantil, la ventaja que te ofrece es que tú puedes embargar, inclusive antes de que tengas una sentencia. Tú puedes llegar al embargo previo a la sentencia, diferente a un juicio civil donde tienes que tener una sentencia para que el juez ordene el embargo. Pero ¿cuál es el problema del pagaré? Que aunque es un ejecutivo mercantil y tú puedes embargar antes de que haya una sentencia, el problema que tiene es que resulta que si tú vas a la propiedad del inquilino y le embargas los muebles que pudiera tener, que en el peor de los casos podría ser una mesa de tecate y unas sillas de corona, una vez que tú embargaste queriendo recuperar tus rentas, es posible que ya el juez te dé por pagado de lo adeudado. Está complicado porque vas a seguir teniendo al inquilino dentro del inmueble, vas a haber cobrado seguramente esos pagarés. Te comento, el pagaré ofrece una ventaja donde te puedo decir que es muy fácil de ganar un pagaré, pero es muy difícil de llegar al cobro de los pesos si tú no logras acreditar que la persona que le estás cobrando tiene recursos para pagar, es decir, que tiene dinero para pagar ese adeudo que tiene. Entonces, es algo que aparentemente funciona, de hecho, psicológicamente funciona. Yo he visto muchas operaciones de propietarios que dicen, oye, si no me pagas la renta, voy a aplicar el pagaré, e inquilinos asustados, ¿no? Diciendo, no, por favor, no apliques el pagaré, yo te pago la renta, etcétera, etcétera. Funciona de manera extrajudicial, pero en juicio podríamos tener ciertos aspectos que no nos lleven necesariamente al pago de rentas. Eso por un lado. Y por el otro lado, que la parte más importante desde mi punto de vista que ve el propietario es recuperar su inmueble. De nada me sirve cobrar embargando algunas cosas, como lo decía, algunas mesas, algunas sillas, una lavadora vieja, etcétera, etcétera, si no tengo el pago de las rentas y sobre todo si el inquilino sigue viviendo dentro del inmueble. Obviamente el juicio ideal en el caso de la República Mexicana es el juicio de desahucio para obtener la recuperación de mi inmueble y en su caso, por supuesto, el cobro de rentas, servicios e intereses moratorios que pudieran haber devengado las rentas pagadas de manera extemporánea. Digo en el resto de la República porque en la Ciudad de México se llama controversia de arrendamiento. Digo, básicamente cambia el nombre, es una figura tal vez un poco distinta. En los estados de la República es un juicio sumario que lo hace un tanto diferente, pero que al final de cuentas es la manera idónea de que tú recuperes tu inmueble. Y bueno, otra de las figuras comunes que también se usaban ahora sí que en la antigüedad, quisiera yo decir, es la figura de la fianza. Yo no sé si te ha tocado alguien que te diga, oye, réntame la propiedad, pero yo pido como requisito que el inquilino contrate una fianza con una fianzadora. La realidad es que la fianza ha estado un poco en desuso y no es la figura tampoco más viable para una operación inmobiliaria en arrendamiento porque la fianza es muy costosa, equivale más o menos a 1,5 veces el monto de renta. Además de que es muy costosa, te pide muchos requisitos, entre ellos una propiedad libre de gravamen. Entonces, ¿cuál sería la idea de contratar una fianza cuando te pide un inmueble en garantía? Es decir, viene siendo una figura muy parecida a la del fiador, donde lo que la fianza te ofrece, que es una empresa que presta servicios, es que si el inquilino deja de pagar rentas, la fianza va a empezar a pagarte las rentas, pero limitado a la vigencia del contrato. Pongo como ejemplo que si tú tienes un contrato de 12 meses, estás en el mes 11, la fianzadora te va a pagar el mes 11 que no te pagó y probablemente el mes 12. Una vez vencido el contrato, la fianzadora va a dejar de hacer pagos y tú vas a seguir con el inquilino dentro de la propiedad, vas a tener que contratar abogados para sacarlo y entonces, pues al final de cuentas considero que no es algo que le resuelva el problema de fondo al propietario de ese inmueble que está teniendo a ese inquilino dentro del inmueble.
Y por último, tenemos la póliza de servicios jurídicos, que por cierto aprovecho para comentarles, yo soy director general de Protección Jurídica Inmobiliaria, que es una empresa de pólizas de servicios jurídicos, que también es una de las garantías que se está usando más de fechas recientes, pensemos en unos 10, 15 años a la fecha, para garantizar la recuperación de rentas y servicios. Bueno, aquí el tema de la póliza es una cuestión tal vez un poco más fácil de contratar, los costos dependen, por supuesto, de la empresa de pólizas que tú contrates, pero que te deberá garantizar cuando menos, sí o sí, la recuperación del inmueble en juicio. ¿Por qué te digo que te debe garantizar cuando menos eso? Porque realmente a fechas recientes han salido algunas empresas de pólizas que no te ofrecen la recuperación del inmueble en juicio, sino únicamente a través de la vía extrajudicial. Entonces, creo que la figura de las pólizas es una de las mejores figuras que puedes encontrar actualmente en el mercado inmobiliario, pero hay que tener mucho cuidado como asesor inmobiliario de contratar a la empresa que más le convenga a los intereses de tu cliente. ¿Qué es lo que yo buscaría como asesor inmobiliario? Tener clientes para toda la vida. Ahorita que acabamos de salir de la lamentable pandemia, nos hemos dado cuenta que muchos asesores inmobiliarios que se dedicaban a las ventas empezaron a ver una disminución en las operaciones y empezaron a echar un poquito más mano en el tema del arrendamiento. Creo que hoy es el momento ideal para que tú, asesor inmobiliario, empieces a voltear con buenos ojos al arrendamiento, que no le tengas miedo, que lo hagas, por supuesto, de manera protegida, de manera segura, con una póliza de servicios jurídicos que yo considero que es una de las mejores alternativas, pero que no lo hagas de manera inconsciente, que en muchos de los casos los asesores inmobiliarios se van porque tal vez hay alguna póliza que te ofrece una comisión muy grande o de repente una póliza que tiene precios muy bajitos, pero no ven el trasfondo de cuál es la cobertura de esa póliza, ¿no? Es importante que te fijes que esa póliza no sea una empresa de reciente creación, porque puedes poner en riesgo a tu propietario si el próximo año la empresa ya no existe. Una empresa que tenga mínimos recursos, ve que tengan una infraestructura, por supuesto que tengan oficinas físicas, que tengan vehículos para atender a tus clientes y bueno, que tengan toda una serie de elementos, entre ellos experiencia, infraestructura y por supuesto que sus pólizas sean legales para saber que estás hablando de la empresa correcta. Y pues bueno, como te lo decía, al final de cuentas, quien tiene la mejor decisión vas a ser tú, asesor inmobiliario. Agradezco mucho la intervención el día de hoy. Estoy muy contento de estar por acá y pues por mi parte es todo. Que tengan una excelente tarde. Hola, acércate a conocer a la mejor empresa en servicios jurídicos inmobiliarios. Protección Jurídica Inmobiliaria. Con más de 13 años de experiencia legal, especializados en el manejo de pólizas jurídicas en materia de arrendamiento. Infraestructura, profesionalismo y ética están a tu servicio. ¿Sabías que en la megalópolis se realizan más de 2 millones de operaciones de arrendamiento al año? De las cuales más del 55% tienen incumplimientos. Y solamente el 23% está protegida con una póliza de servicios jurídicos. Protección Jurídica Inmobiliaria tiene 0 juicios perdidos y un 100% de inmuebles recuperados satisfactoriamente de inquilinos incumplidos y morosos. Con nosotros tendrás asesoría jurídica profesional antes, durante y después de poner en renta tu inmueble, así como la asistencia legal las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, si eres asesor inmobiliario, te invitamos a proteger a tus clientes y al mismo tiempo ganar atractivas comisiones. Somos tu mejor opción entre costo y beneficio, brindando atención oportuna, ética y profesional con calor humano. Al contratarnos, le damos a nuestros clientes las llaves de su tranquilidad. PJI, siempre brindando confianza y solidez en defensa de su patrimonio.